Jungle. Audio Jungle. Con esto de la transformada de Laplace y los sistemas LTI, ya nosotros vimos mucho cuando terminamos el tema de transformada de Fourier con el tema de que sistemas LTI, que son sistemas con comportamiento lineal e invariante en el tiempo. Voy a hacer la conexión acá entre eso que estuvimos viendo en su momento con las implicaciones o el manejo a través de la transformada de Laplace. Para eso, de hecho, y luego veremos esas tres preguntas, perdón, que tenemos ahí puntuales sobre conceptos o teoría de esta parte. Me interesa, vamos a ver. No, es esto acá, con la parte de propiedades de la transformada. Entonces, esta tablita que está acá, al lado derecho, es la tabla que maneja o resume las propiedades de la transformada de Laplace. Ahora bien, aquí la idea es, hay que recordar sobre la parte de sistemas CDTI. Entonces, un sistema LTI es aquel que tiene un comportamiento lineal para el manejo de las respuestas que un sistema produce a las entradas que generan dichas respuestas, y además ese comportamiento lineal va acompañado de un comportamiento invariante en el tiempo. Nosotros hablamos bastante sobre las implicaciones y el concepto en sí de linealidad e invarianza. Nosotros en este curso, de todos los posibles sistemas que podrían presentarse como sistemas no lineales, variantes en el tiempo y combinaciones en estas características, solo vamos a desarrollar el manejo matemático para los sistemas que cumplan estas dos condiciones, que vamos a llamar sistemas LTI. Para nosotros el concepto de sistema, para lo que queremos desarrollar en este curso, recuerden que un sistema, primera clase del curso, es un conjunto de elementos, o otra forma también podría decirse como un conjunto de subsistemas, que lo que hacen es tomar una señal y transformarla en otra. La señal que es tomada, se le definimos con el concepto de señal de entrada, y a la respuesta que produce o a la transformación que genera el sistema sobre x de t, a esta señal nueva le llamamos señal de respuesta o señal de salida. Este concepto de sistema interaccionando con interacción con señales es el desarrollo final que vamos a lograr darle con este curso. Toda la matemática para relacionar todo lo que hay en el fondo de esto. Cuando los sistemas tengan la característica de ser LTI, hay una muy particular ecuación que permite analizar, según el sistema, cuál sería la respuesta que produce para tal entrada. Esa ecuación es la que llamamos la ecuación de convolución, que toma mucha relevancia en este tipo de análisis. La ecuación de convolución la estudiamos antes, en esta parte del curso, pero previamente, donde entendimos cómo se aplicaba y demás, y que para sistemas
existe una señal muy particular, que es esta que está acá, que es la que le llamamos la respuesta al impulso. ¿Por qué es tan importante? Porque es que esta función, respuesta al impulso, cuando la tomamos, nos permite, conociéndola, tomarla y convolucionarla con una entrada particular y al convolucionarlas poder determinar qué respuesta produce ese sistema. Entonces cada sistema, entre por ejemplo un sistema A y un sistema B, cada uno tendrá una respuesta al impulso distinta, porque es que la respuesta al impulso está caracterizando quién es él. Es como por así decirlo el ID, la cédula de identidad que permite definir de qué forma responde ese sistema. Y de forma de que si yo digo, ok, pongo esto como señal de entrada, produce esta respuesta. El detalle era que esta ecuación, para hacer análisis en el tiempo, no es una ecuación de resolución muy cómoda o práctica para la parte de ingeniería, para el análisis de sistemas. Y de ahí es donde el uso de las transformaciones que permiten ver la información de una forma distinta, como la parte del dominio de la frecuencia, o el uso de transformaciones que simplifiquen el manejo, más bien, el manejo matemático para hacer exactamente esto que hablábamos, análisis de sistemas, nacen y es las que por eso tenemos en el curso las tres grandes áreas, digamos, de desarrollo que vamos a tomar, que es, bueno, ya tomamos la parte de área de Fourier, ahorita estamos justo con la de Laplace, y luego vamos a ver la de Z como tema final del curso. Entonces, esta ecuación que está aquí, cuando trabajamos con Fourier, si usted llega y aplica las propiedades que tiene la transformación y demás, tiene una muy particular. Esa particularidad es que relaciona las transformadas de Fourier de cada una de las señales, por ejemplo, y de t con transformada y de j omega, y estas dos señales que están en convolución, cuando las analizamos desde el dominio de la frecuencia, se determinan como la multiplicación de las transformadas de Fourier de cada una de ellas, x y h. Pero pasa de una convolución a una multiplicación simple, que es una operación matemática bastante conocida y desde un punto de vista de cálculo, mucho más, digamos, simple que la propia convolución. Y esta ecuación permitiría hacer análisis de sistemas, porque si yo conozco ahora esta otra función de acá, que esta le llamamos de respuesta al impulso, que de hecho, nada más por recordar, la respuesta al impulso es la respuesta que produce ese sistema cuando la entrada es propiamente un impulso de Dirac. Esa es su definición. Ahora, la transformada de Fourier de la respuesta al impulso es lo que conocemos como la respuesta en frecuencia, que es exactamente la respuesta que utilizábamos en análisis de circuitos cuando estudiábamos exactamente el tema de respuesta en frecuencia y análisis de Bode o gráficos de Bode para el manejo de interpretar cómo son las respuestas como tales, y de ahí sacamos el concepto de filtros, paso bajos, paso altos, pasabanda y demás. El detalle de la transformada de Fourier es que si usted tiene una señal y para en el tiempo y para que esa señal exista en su espectro, tiene que cumplir ciertos requisitos que están planteados como las condiciones de Dirichlet. Estas condiciones de Dirichlet, quizás la más importante, es la primera que dice que la función y de t tiene que tener una área equivalente, perdón, acá, de su valor absoluto en el tiempo, en todo el dominio que esté definido menor a infinito. Aquellas señales que no cumplan esta condición muy difícilmente tendrán una función de espectro o
o función que represente en el dominio de la frecuencia a esta señal. Por lo tanto, las respuestas en frecuencia están básicamente definidas exclusivamente para respuestas al impulso que cumplan la primera condición de Dirichlet. Por otro lado, cuando estudiamos todo esto de sistemas LTI, definimos dos conceptos que son casi que los únicos que vamos a desarrollar en este curso, pero que toman una relevancia altísima, que es, o dos características más que conceptos, bueno, ambos, digamos, los podemos unir. Dos características que conceptualmente estudiamos y después matemáticamente definimos, conocidas como la causalidad del sistema y la estabilidad. Y de ahí vimos las posibles situaciones que tener sistemas causales, no causales, anticausales, o sistemas estables, o lo contrario, que serían sistemas inestables. Ok, con los sistemas estables, una de las formas de representar la estabilidad o de encontrar la estabilidad en un sistema, de decir, este sistema es estable, fue a través de la condición que llamamos criterio vivo, que era que un sistema es estable cuando la entrada que sea acotada produzca en el sistema una respuesta acotada. Si eso se garantiza para cualquier señal de este tipo, sistema estable. Esa garantía se puede lograr si la respuesta al impulso cumple la misma condición que propuso la restricción de Dirichlet para que exista la respuesta en frecuencia. Significa, atando todo esto, de que la respuesta en frecuencia solo va a estar definida para aquellos sistemas con una respuesta al impulso que represente a un sistema estable. El gran detalle es que en la vida real existen muchos sistemas con característica de no estabilidad. Y ahí es donde viene el uso o la relevancia que toma todo lo que hemos visto de la parte transformada de Laplace. Porque Laplace puede, no siempre, pero puede trabajar con respuestas al impulso que no cumplan la condición de Dirichlet, o que también es, por así decirlo, que representa un sistema con estabilidad, sino inestable, y que sí corresponda a una respuesta de transformada de Laplace para una región de convergencia asociada. Que recuerdan, las regiones de convergencia son aquellos valores, o sea, si nos ubicamos en el plano complejo, aquí con un pequeño resumen, si yo estoy en un plano complejo, acá, las regiones en Laplace se definen por partes del plano complejo que están delimitadas por alguna condición de sigma y que me determina para qué dominio de todo el dominio variable compleja la función h de s representa, es el ID, es la cédula de identidad de h de t. Eso es importantísimo. De hecho, esta función hs retoma un nombre específico que se le conoce como la función de transferencia. ¿Y por qué se utiliza el concepto, ese nombre? Porque hay una propiedad, que es esta que está acá, por eso había copiado esta tabla acá, que dice que si usted tiene dos señales en el tiempo que convolucionan, cuando usted toma esa operación matemática y la refleja en el dominio de Laplace, es nada más la multiplicación de las funciones independientes de cada una de las señales, con una región de convergencia equivalente como la intersección de ambas, la 1 y la 2, como dice exactamente esa línea de convolución en la tabla. ¿Por qué el concepto de función de transferencia? Porque si usamos la ecuación de análisis, un segundo, porque si usamos exactamente la ecuación de análisis de un sistema LTI,
que la ecuación de análisis de un sistema de TI dice que la respuesta se genera como la convolución de la respuesta al impulso y la entrada, y uniéndolo con esa propiedad que tiene la transformada de Laplace, llegamos a que la salida de un sistema desde el dominio de análisis en variable compleja S se define como la función h multiplicando por S. Entonces vean que como S se definía como la transformada de la entrada, usted tiene la entrada y al multiplicarla por la función de transferencia, de alguna forma lo que estoy viendo es como que la entrada se transfiere a la respuesta, a la salida del sistema. La forma matemática de generar la respuesta. Por eso creo que el nombre tiene bastante atino o pertinencia con respecto a la función de h. Y esta es la ecuación que utilizamos en gran medida cuando se trabaja con Laplace para análisis de sistemas LTI. De las ecuaciones top 1, digamos, de análisis importante de este curso. Y si uno sabe aquí hacer transformadas, inversas, entender lo de causalidad, estabilidad y todo lo que hemos hablado de sistemas LTI, permite hacer análisis como tal, completo y robusto. Con respecto a esas preguntas que tenemos ahí, por ejemplo, vean que la pregunta 4,14, la primera que está ahí, dice, indique qué consecuencias tiene la estabilidad de un sistema en la región de convergencia de la función de transferencia de dicho sistema. Nosotros vimos un poquito esto atrás. Vean que lo que está diciendo es, ¿qué relación hay con la función de transferencia y su región de convergencia con la parte de estabilidad? ¿Recuerdan que un sistema es estable si h de t es absolutamente integrable? Eso significa la integral que tenemos acá, que es la que garantiza que se cumple la condición del criterio vivo. Si h de t es absolutamente integrable, h de t tiene espectro, que le llamamos respuesta en frecuencia. Y si recordamos cómo están relacionadas la transformada de Laplace y la transformada de Fourier de una señal, la transformada de Fourier se define como tomar la función de transferencia y evaluar S en 0 más J omega. Asumir que sigma es 0. Pero esto es válido solo si la región de convergencia incluye a sigma igual a 0. Entonces, uniendo todo esto, la condición de estabilidad para un sistema LTI en la región de convergencia de la función de transferencia se refleja en que esa región debe incluir el eje imaginario, el eje J omega, que ese es exactamente el eje que representa todos los casos de sigma igual a 0. Si no lo incluye, si yo tengo una función h de S con una región de convergencia que no incluye en su región al eje J omega, significa que ese sistema es inestable, como tal. Esa es, digamos, el análisis que toma, digamos, esta pregunta. Luego, la pregunta 4.15. Habla sobre, indique si es un sistema derecho, siempre es causal. Cuando hablan de sistema derecho, cuando uno habla de sistema, está asociado al análisis de la función de su respuesta al impulso. Porque para nosotros, cuando hablamos de una respuesta al impulso, es matemáticamente el nombre de un sistema. O sea, quién es la identidad de un sistema. Que sea derecho
es con lo que hemos hablado, las definiciones o el razonamiento de señales derechas. Recuerdan que teníamos 4 tipos. Señales derechas, infinitas, pero de hecho en este caso es con el concepto de señales derechas nada más. Señales izquierdas. Y el tercero, digamos, solo serían estas 3 condiciones, o señales bilaterales. Las señales bilaterales es que tienen tanto una componente derecha y una componente izquierda. Aquí nos están diciendo qué condiciones o qué implicación tiene si un sistema es derecho, si es además causal. Entonces eso lo podemos ver con una gráfica simple, digamos, que podamos corresponder a esa idea. Si yo tengo un sistema con respuesta al impulso derecha, la definición para que sea derecha es de que sea cero y a partir de algún instante t sub 0, a partir de ahí esté representada la información de esa respuesta al impulso. El detalle es que t sub 0 no tiene que ser ni en el tiempo cero, no tiene que ser ni negativo ni positivo, no importa en qué lugar sea. Lo único es que necesita es que de t sub 0 hacia atrás toda la señal tenga información cero en sus dimensiones y de t sub 0 en adelante ahí exista la información. Ahora, para que sea causal, sí necesita ser derecho, pero necesita que exactamente la respuesta se dé totalmente después del tiempo cero. ¿Por qué tiene que ser totalmente del tiempo cero? Porque la respuesta al impulso, recuerdan que era la salida del impulso de Dirac en un sistema. Y el impulso de Dirac produce una excitación de entrada en el sistema justo en el tiempo cero. Entonces el sistema tiene que responder después de que llegue ese valor en la entrada. Entonces toda la respuesta al impulso tiene que darse del tiempo cero en adelante. Si del tiempo cero hacia atrás la respuesta al impulso es cero, no hay nada, sistema causal. Entonces vean que un sistema derecho no necesariamente tiene que ser causal. Pero podríamos verlo al revés. Todo sistema causal, por supuesto que es un sistema de derecho. Eso es el análisis que podríamos tener con esa pregunta. Y con la última que tendríamos sería la pregunta 416. Dice, indique si un sistema de derecho con una respuesta al impulso que inicia antes de cero es estable. Es algo similar, de hecho vamos a acomodar esto un poquito mejor para que alcance el tiempo. El espacio, perdón. Es sobre el detalle de tener una señal derecha o un sistema derecho con la parte de estabilidad. Pregunta nada más, o el análisis que expone es el siguiente, que si un sistema derecho que inicia antes de cero es estable. Recuerdan que la estabilidad, la tenemos ya aquí como por tercera vez que la mencionamos, necesita que la respuesta al impulso sea absolutamente integrable. Nada más. Entonces, el detalle de que para que una señal sea absolutamente integrable es de que esa función sea acotada y convergente hacia cero. De alguna forma es que sea decreciente, que su valor, conforme el tiempo avanza en dimensiones más grandes, el valor tiende a cero. El resto no importa, porque vean que ahí dice que sea derecho y que inicie antes de cero. Puede iniciar acá, puede iniciar después, pero si la función luego de que comienza, tiene todos los valores, tiende a cero, eso permite que la condición de que sea absolutamente integrable sea válida y por lo tanto sea estable. ¿Cuándo no lo sería estable? Una función no acotada, por ejemplo, una función que venga acá y de pronto otro, no sé, una línea recta hacia allá. El área bajo la curva va creciendo y el valor absoluto de esa área va a ser infinito. O cualquier otra función que tenga ese comportamiento, una exponencial como tal.
El que sea derecha y que inicie antes de cero no tiene nada de relevancia con lo que necesito condicionar para que sea estable o no. Y ese es el análisis, digamos, que tocaría por acá. A partir de estas condiciones de estabilidad, causalidad y todo lo que está expuesto acá, es que se trabaja el análisis de sistemas como tal para sistemas LTI y el uso de la transformada de Laplace. Vamos a ver qué tenemos por acá. Este es un ejercicio ya manejado un poquito para el concepto de manejar ecuaciones diferenciales, que son las que describen el funcionamiento de los sistemas en el tiempo, entrada, salida y demás. Sin embargo, este ejercicio es un ejercicio meramente práctico, no está conceptualizado en el, digamos, a nivel de sistemas, ni de entradas, ni señales de entrada y de salidas, pero sirve para ir manejando la parte práctica y manejo de la transformada con que, bueno, de hecho que posteriormente vamos a utilizar. Entonces vamos a trabajar este ejercicio. Tenemos aquí, dice, dada el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales para un par de señales derechas, X y Y. Importante esto de que son señales derechas. Encuentre X de S y Y de S junto con sus regiones de convergencia. Perfecto. Vamos a trabajar por acá. Voy a traerme la tabla de propiedades que teníamos aquí. Puede ser útil. Muy bien. Ahora vamos a tomar cada una de estas dos ecuaciones y con ambas vamos a transformarlas en el dominio del tiempo, de la frecuencia en Laplace, variable S. Vean que básicamente ahí tenemos derivadas de señales, entonces por lo tanto ahí hay que usar la propiedad de diferenciación y demás. Pero vamos a trabajar una a una. Entonces, la primera ecuación diferencial sería que la derivada de la función x es igual a menos 2 veces la función y más un delta de Dirac. Interesante. Aquí vamos a asociar a la hora de transformar esto al dominio de Laplace que la función x, que es exactamente la que no conocemos, no sabemos exactamente quién es, que tiene transformada x de s. Y que la función y tiene transformada y de s. Que de hecho lo que andamos buscando es quiénes son esas funciones con sus respectivas regiones de convergencia. Ahora, ¿quién sería la derivada de x en el dominio de Laplace? Utilizando la propiedad de diferenciación, una derivada de una señal es igual a tomar su transformada y multiplicarla por el s, la que es la variable de este dominio. Entonces aquí, la derivada de x de t es s por x de s. Y esto tiene que ser igual a menos 2 veces la transformada de y, que es y de s, más la transformada de un impulso de Dirac. Ven que de hecho aquí ya estamos usando al mismo tiempo la propiedad de linealidad. Y un impulso de Dirac, en la otra parte en la tabla de transformaciones, tiene una transformada igual a 1. ¿Ok? Esta sería una de las ecuaciones. La otra ecuación dice que la derivada de y de t con respecto al tiempo es igual a 2 veces x.
Entonces, esta misma ecuación, vista desde el dominio de Laplace, dice que una función S por la transformada de Y, que es Y de S, esta multiplicación tiene que ser igual a 2 veces X de S. Interesante, de este sistema de ecuaciones, que es lineal, vean que este sistema son dos ecuaciones, dos variables. ¿Quiénes? Las funciones X y Y. Significa que podemos usar una solución de entre ambas para encontrar un uso de ambas ecuaciones para encontrar propiamente las soluciones de X y Y. Podríamos hacerlo de varias formas, quizás aquí despejando de un lado y integrándolo en la otra ecuación sería el camino, digamos, normal que uno hace en estos sistemas de ecuaciones. Por poner una idea, vean que despejemos Y primero. Entonces de aquí podemos decir que Y de S es igual a 2 veces X entre S. Utilizando esto para ingresarlo a esta ecuación, tendríamos que S, X de S es igual a menos 2 veces más 1. Y de aquí ya tenemos una forma de buscar los despejes necesarios para encontrar quién es X, la función X de S. Por aquí tendríamos, bueno, trabajando un poco por este lado, sería, agrupemos de un lado. Esto tendríamos que tomar a esta función S y más 4 veces S e igual a 1. Como un denominador acá, sería un S cuadrado más 4 entre S igual a 1. Por lo tanto, X de S sería S entre S cuadrado más 4. Vean que esta función S cuadrado más 4, porque es importante, necesitamos saber la región de convergencia de esta función. Si no, no tendríamos el panorama completo. Vean que esta función tiene, vamos a decir acá y acá. Esta función tiene un 0 en el origen del plano complejo y tiene un par de polos complejos conjugados en 2j y menos 2j. Son las soluciones de S cuadrado más 4 igual a 0. Como X de t es derecho, vean que estos dos polos forman una frontera justo en el eje imaginario. Pero al ser una función derecha, la única forma es que esté asociada, perdón, acá, vamos a ver, que esté asociada a esta región de plano de convergencia. Entonces, ¿quién es X de S? Es esta función acompañada de sigmas mayores a 0 como la región de convergencia. Y ahí tendríamos quién es X. De nuevo. Pero nos hace falta quién es Y para terminar, digamos, de relacionar ambas señales o la solución que dábamos detrás. Ahora, Y de lo que hemos encontrado, Y de S es igual a 2 veces X de S entre S. Esto va a significar que aquí tendríamos lo que habíamos encontrado para X de S, que es un S entre S cuadrado más 4. Se cancela este con este. Por lo tanto, Y de S es un 2 entre S cuadrado más 4. Como Y de S también es derecho, significa que para la región de convergencia tendríamos lo mismo, que todos los sigmas mayores a 0. ¿Por qué? Porque son los mismos dos polos que tenía X.
No tiene un cero, pero esa es la diferencia de hecho y la constante del 2. Pero ya con eso podemos definir quién tiene que ser la región de convergencia de la función y. Entonces teníamos, bueno, encuentre. Bueno, también la última parte dice quién es X y quién es Y en el dominio del tiempo. Para completar esto, creo que sí va a ser necesario traernos esta parte de acá. Vean esta función que tenemos aquí. La función sen de omega 0t, que es un omega 0 más omega 0, y esta otra. Entonces, para el caso de x de s, que fue la primera que encontramos, vean que calza para el manejo de un coseno, porque tiene el s arriba. Si lo vemos así, omega 0 tiene que ser 2, porque vean que aquí tenemos que es un 4. Entonces, un 2 al cuadrado nos daría el 4. Significa que x de s en el tiempo, perdón, así, y es derecha, entonces estaríamos bien con un coseno por u de t. Sería un coseno de 2 t por u de t. Y para el caso de y, vean que tendríamos igual. Lo único es que aquí nosotros tendríamos un 4 abajo. Un 4 abajo sería un 2 a la 2. Y ese 2 tiene que estar arriba. Y está. Entonces significa que es exactamente así directo un seno de 2t u de t. Y esas serían las dos señales. Ok, perfecto. Ahora damos un ejercicio más. Cambiemos a otro más. Este es un ejercicio que relaciona ya a nivel de sistemas, causalidad, estabilidad, ecuación diferencial del sistema y demás. De hecho, es un ejercicio con un desarrollo un poco extenso. Vamos a resolver para integrar esta parte. Dice, tenemos un sistema LTI causal. Eso dice mucho, ¿verdad? Tiene respuesta de impulso h de t. Perfecto. Encuentre esta respuesta si el sistema de entrada x de t y salida y de t se rige por esta ecuación. Determine, bueno, después veremos ahí primero. Veremos quién es h de t. Luego veremos estabilidad y demás, que es la segunda parte. Vamos a resolver este. Es un ejercicio bastante útil y interesante. La ecuación diferencial que rige el comportamiento del sistema, ven que es una ecuación diferencial de orden 3. El orden se mide por cuántas derivadas o por la derivada de mayor orden que relaciona la salida del sistema en la ecuación diferencial. Y aquí al tener a la tercera derivada como la máxima derivación que relaciona la salida, tomaríamos la idea de que es una ecuación diferencial de orden 3, donde X es la entrada, Y es la salida de un sistema LTI. Creo que voy a hacerlo, no es malo hacer recordatorio de lo que de conceptualmente qué es lo que estamos teniendo.
de nuevo. Ahora, el uso de la transformada de Laplace es parte como tenemos una solución. Recuerden que aquí tengo una solución en el tiempo, una relación de señales en el tiempo, cuyo funcionamiento matemático es un poco más complejo. La idea es, yo transformo eso a Laplace. En Laplace trato de hacer la solución en el camino que al luego devolverle una inversa, encuentre la respuesta o la solución o la señal que ando detrás. Ahora lo que queremos es encontrar la respuesta al impulso. Eso es lo que queremos ubicar. Siguiendo ese camino, al querer yo la respuesta al impulso, significaría que nos interesaría encontrar la función de transferencia en Laplace. Para poder, conociendo la función de transferencia, aplicar una transformada inversa y encontrar la respuesta al impulso. De la ecuación, como es un sistema LTI, en los sistemas LTI esta ecuación es la ecuación que rige el análisis del mismo. Y la función de transferencia de aquí se puede determinar según la transformada de la salida entre la transformada de la entrada. Y ahí está la ruta, que es lo que vamos a hacer. Vamos a llegar a buscar esa relación. ¿A partir de dónde? De la ecuación diferencial que rige el funcionamiento del sistema en sí. ¿Quién es el sistema como tal? Aplicando propiedades de diferenciación, linealidad y sobre la igualdad anterior, tendríamos que esa ecuación diferencial tendría un S a la 3, perdón, y de S, más un 1 más alfa por un S cuadrado y de S, alfa por alfa más 1, S, y de S, alfa cuadrado, y de S igual a x de S. Despejo, o más bien factorizo a y de S. Al factorizar a y de S, vamos a generar un polinomio completo de orden 3. Y de aquí, la relación de y de S entre x de S estaría dada por 1 entre todo ese polinomio que tendríamos ahí. Alfa no definen propiamente, pero por supuesto que esto tendría sentido si alfa es real. No está explícito, pero corresponde. Y esta sería la función de transferencia. Ahora bien, al transformar esto al tiempo, ven que el polinomio es un polinomio de orden 3. Hay 3 polos. Esos 3 polos son exactamente de acuerdo a las soluciones del polinomio igualado a 0. Significa qué valores, que lo que hay que buscar es en el plano complejo, qué valores produce que al evaluarlos
en esos puntos, esa igualdad sea cierta. Al ser un polinomio sin números, valores numéricos concretos, perdón, y ser de orden 3, hay que trabajar con algunas ideas para encontrar las raíces de este polinomio. Uno podría empezar por alguna inspección, algún bateo, alguna división sintética y demás que me pueda dar una idea de por dónde puedo rastrear una solución para este caso. Sinceramente no hay muchas ideas, digamos, uno en este momento, digamos, aunque uno pueda tener, se sepa el ejercicio, uno es pensar como en blanco. Quizás, no sé, si uno lo puede ver así, vean que si multiplico esto, tendría esto acá. Interesante, porque de este lado izquierdo, todo, al evaluar en S, en algún punto en S, para este lado izquierdo, tiene que cancelarse los factores que hay ahí para que correspondan a cero. ¿Qué factores? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vean este y este. Alfa cuadrado, en ningún otro lugar de la expresión existe alfa cuadrado, solo en esos dos. Para que eso se cancele, solo hay un único valor que S puede tomar. Y es S igual a -1. Esto ya es una pista muy clara de que ese valor debería ser una de las raíces solución. ¿Cómo podemos averiguarlo? Con una división sintética. S a la 3, si recuerdan cómo maneja esto, es un poco mate general. Manejo de polinomios, división sintética y demás. Lo que vamos a hacer es dividir este polinomio de orden 3 con este factor, que es el factor que tendría esa raíz, el punto de -1. Si el residuo es 0, encontramos que el cociente multiplicado por el divisor son equivalentes al polinomio completo, al dividendo. Ahora, ¿por qué número llegamos a un S a la 3? Sería por un S a la 2. Entonces esto nos daría un S a la 3 más S cuadrado. Esto hay que restarlo. Nos daría 0, que era la intención en la división sintética, o en la división de polinomios como tal. De hecho, es más una división de polinomios, aunque en el fondo va casi siendo lo mismo. Pero aquí estamos haciendo más una división de polinomios directa. Este término menos este, vean que aquí tenemos un menos S cuadrado y aquí arriba hay un S cuadrado. Entonces solo nos quedaría un alfa S cuadrado más alfa más 1. Perfecto. Ahora tendríamos que multiplicar por un alfa S. Tendríamos un alfa S cuadrado más alfa S. A este le restamos al polinomio de arriba. Tendríamos 0. Ahora tenemos un alfa S, que aquí está. Entonces quedaría nada más. Sorry. Voy a ponerlo porque no estoy clarito qué quedó.
tenemos alfa cuadrado S. Ok, sí, más alfa S menos alfa S. Más alfa cuadrado. Este y este es el que se cancelan, entonces nos queda un alfa cuadrado S más alfa cuadrado. Perfecto. Ahora para tener esto sería igual aquí un alfa cuadrado. Y tendríamos alfa cuadrado S más alfa cuadrado. Justo lo que esperábamos. Al dar un residuo de 0, significa que nuestro polinomio de orden 3 es equivalente al cociente que encontramos acá, que es alfa S cuadrado más alfa S más alfa cuadrado por el factor con el cual dividimos. Ya nos da un polo. Nos hacen falta quiénes son los otros dos. Como es este polinomio de orden 2, podemos esto sí trabajarlo con una fórmula general para buscar esas raíces. Esa fórmula general necesita encontrar el determinante, que en este caso sería alfa cuadrado, porque es b, menos 4 por 1 por alfa cuadrado. O sea, menos 3 alfa cuadrado. Ahora, las raíces propiamente serían igual a menos b, que sería menos alfa, más menos la raíz de menos 3 alfa cuadrado. Todo esto dividido entre 2. 2a, pero a es 1. Esto implicaría que tendríamos menos alfa cuadrado más menos. Recuerdan que esto se puede interpretar el menos, que va a dar raíces complejas j. Y tendríamos alfa raíz de 3 medios. Como las raíces. De hecho, de aquí podríamos factorizar. Esto es igual a alfa. Perfecto, entonces tenemos tres polos. El polo 1, que es menos 1. El polo 2, que es alfa menos 1 medio más j. Y el polo 3, menos j raíz de 3 entre 2. Usando esos valores, nuestra función de transferencia sería igual 1 S más 1. De hecho, pongámoslos en polos propiamente. P1, P2 y P3. Como cumple que es una fracción propia, el numerador tiene un orden menor al orden del denominador. Esto se puede expandir en tres fracciones parciales. Y de esas fracciones parciales, como P2 es igual a P3 conjugado, está asociada a que la constante, B va a ser igual a C conjugado. Entonces lo que vamos a resolver es A y B, y de ahí sacamos también C.
Vamos a llevarnos esto, creo que es relevante para continuar. Este sería el 14.1. Ahora bien, continuemos. Es un poco como lo hicimos antes. ¿Quién sería es el límite cuando S tiende a P1 de S menos P1 por H de S? ¿Qué tenemos aquí? Sería esto sería igual a, desarrollando, sería P1 al cuadrado menos P1P3 menos P1P2 y más P1, P2 por P3. Vamos a ver si este sí lo podemos calcular, si no se hace muy extenso como tal. P1 al cuadrado sería 1 menos P1 por P3 sería, vean que P1 es negativo, entonces haría que sean los signos contrarios. Pero P1 es negativo y este menos sería más, entonces esto sería exactamente P2. Bueno, P3 que sería menos alfa medios menos J raíz de 3 alfa medios. Luego pasa igual, aquí tengo menos y un menos de P1. Entonces esto es más, significaría que sería P2 y P2 es menos alfa medios más J raíz de 3 medios de alfa. Y luego sigue la multiplicación de ambos. Como es un número por su conjugado, porque es P2 por P3. Recuerden que un número por su conjugado es igual a la magnitud de ese número al cuadrado. O sea, sería nada más las componentes real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. Que eso sería, ¿cuál es la componente real al cuadrado? Sería un alfa cuadrado cuartos. Más la otra componente que sería un alfa cuadrado raíz de 3 cuartos. Pocos manejos de números complejos. Esto significaría que tendríamos como valor para
1. Vean que aquí tenemos menos alfa, acá y acá, y este. Y aquí un cuarto más 3 cuartos, alfa cuadrado. B. Sería S menos P2 multiplicando a todo este término. Entonces nos quedaría P2 menos P1 multiplicando a P2 menos P3. Y tenemos una distribución similar. P2 por P2 menos P2 por P3 menos P1 por P2 y más P1, P3. Y hay un montón de cosas. Vamos a tratar de buscarle una solución más amigable. P2 por P2. Primero por el segundo sería alfa cuadrado cuarto. Primero por el último, ahora el segundo por el primero. Y J sería menos alfa cuadrado 3 cuartos. Un cuarto y menos 3 cuartos sería menos alfa cuadrado medios. Y un cuarto sería menos j alfa cuadrado raíz de 3 medios. P2 por P3. Básicamente este es el más manejable. Como son conjugados entre sí, esto es igual a P sub 2 magnitud al cuadrado. Que esto es lo que habíamos calculado como alfa cuartos, alfa cuadrado cuartos, más alfa cuadrado 3 cuartos. Que esto es igual a alfa cuadrado. Un cuarto y 3 cuartos, 1.
El siguiente, como P sub 1 es menos 1 y P sub 2 es básicamente esto sería entonces alfa medios menos, cambian de signo. Sí. Y el último sería P1 por P3. Que esto sería igual a alfa medios más J alfa raíz de 3 medios. Hay que sumar todo eso. Voy a tratar de interpretar la suma aquí. Bueno, de hecho, podemos nutrirlo de una vez acá. Arriba. Interesante o por analizar. Aquí me faltó algo. Eso sí fue que lo borré. Este factor y este factor son contrarios. Por aquí hay un alfa cuadrado. De hecho, velo acá. Y aquí hay un menos alfa cuadrado. Son reales. Entonces, esa parte tendríamos alfa cuadrado positivo. Con este y este. Tenemos alfa medios más alfa medios. Eso sería más alfa. Y aquí el único sería menos j alfa cuadrado raíz de 3 medios. Vamos a repasar rápidamente si estamos claros con esto. Pero hasta aquí vamos bien. Sería P sub 2 por P sub 2. Menos P sub 2 por P sub 3. Menos P1 por P2. Más P1 por P3. Perfecto. Creo que no estamos interpretando bien los signos, porque nada más los sumamos y nosotros multiplicamos normal. Esto era lo que algo no estaba viendo bien. No es explícitamente la suma. Ven que hay dos que restan. Entonces, vamos a intentar arreglarlo. Realmente, el primero que resta es P2 por P3. P2 por P3 es este. O sea que si yo tengo aquí un menos, esto aquí es menos. Ese menos ahí hace que menos alfa cuadrado se reste con menos alfa medios. Eso hace que aquí tengamos menos 3 alfa medios. Ahora, y me quedó ese 3 un poco ahí. El otro que resta es menos P1, P2, o sea, este. Al restar tendríamos que este es positivo, disculpe, negativo y positivo. Al ser negativo y este de acá se cancelan.
Entonces este alfa que está aquí no corresponde. Vamos a ver. Y estos dos, al ser positivos, no se cancelan. Vean que si se suman, como tengo un medio y un medio, van a ser J alfa raíz de 3. Entonces sería J alfa raíz de 3. Pero el otro, vean que ya ahí tendríamos este y este. Y lo otro que era complejo es este de acá, que este no cambia de signo, porque P2 y P3, P2 por P2 es positivo. Entonces este sería, podríamos ponerlo como menos mm, alfa medios. Me está faltando el rate. No rate de 3. Así. Igualmente aquí podríamos ponerlos para que este quede positivo como tal. Realmente podríamos poner un -1, una forma de ver. Y que esto sea 3 alfa cuadrado medios. Quiero revisar aquí para estar totalmente seguro. Aquí hicimos mucho. Los signos para mí acá están bien. Los negativos y los positivos, es lo normal. P2, voy a hacer aquí un pequeño análisis rápido. P2 por P2 nos dio menos alfa cuadrado medios. A ver, menos alfa cuadrado medios. Menos J alfa cuadrado raíz de 3 medios. Menos P2 por P3 sería menos alfa cuadrado. Y menos P1 sería menos alfa cuadrado más J alfa raíz de 3 medios. Y el último sería P1 por P3 sería alfa cuadrado más J raíz de 3 medios. Esto sí se suma. Al sumar todo esto, este término se cancela con este. Menos un medio y uno sería menos 3 alfa medios. Y este y este. Y de todo esto que hay ahí, tenemos más J. Estos dos son positivos, entonces serían alfa raíz de 3 iguales. Entonces menos alfa cuadrado raíz de 3 medios. Si le sacaron menos, sería 3 alfa medios donde aquí podría decir que si les saco, bueno,
podría decir que estos son 3 alfa medios más J alfa. Quiero revisar aquí algo. No, para mí esto está bien. Quiero revisar aquí un par de cosas. Para que quede bien clarito con el menos P1 por P2. El menos del P1 hace que sea igual a P2. Entonces P2 sería menos alfa cuadrado más J alfa raíz de 3. Pero P1 y P3, como P1 es menos 1, si cambian. Entonces esto sería alfa cuadrado más J alfa raíz de 3 medios. En eso estamos súper bien. P2 y P3, como son conjugados de entre sí, serían la magnitud de P2 al cuadrado, que esto es igual a alfa al cuadrado más raíz de 3 cuartos de alfa al cuadrado. Y eso es igual, bueno, aquí por un menos, pues en eso estaríamos bien. Menos alfa al cuadrado. Y vamos a revisar esta multiplicación de acá, que podría ser lo que quiero, lo único que sacar, salir de dudas de que eso esté bien. Primero 2, alfa a la 4. Primero estar seguro que esto es P2 por P2. Negativos y positivos. Está muy bien. Primero 2, alfa al cuadrado cuarto. Siguientes. Aparece J y aparece el menos. Un alfa al cuadrado, raíz de 3 cuartos. Genial. Cambiamos. Siguientes 2. Aparece un menos, aparece una J, alfa al cuadrado, raíz de 3 cuartos. Siguientes 2. J por J aparece el menos. Alfa al cuadrado, y raíz de 3 por raíz de 3 sería 3 cuartos. Esto sería un cuarto menos 3. Me quedan menos 2 cuartos, que eso es menos alfa menos. Perfecto. Y estos dos, que serían un cuarto y un cuarto, serían menos j, alfa cuadrado raíz de 3 medios. No hay por dónde, es exactamente eso. O sea, este término que está aquí correspondería. Sería raíz de 3, podríamos factorizarlo. Sí, estoy más seguro de que estamos bien. Entonces, este es raíz de 3, podríamos alfa raíz de 3. Y al factorizar ese alfa quedaría un alfa medios menos 1. Eso estaría. Ese sería B.
Esto es igual a B, esto es igual a A. Y en el caso de C, como es exactamente conjugado de B, la diferencia, ven que todo este número, este es un A más JB, que está aquí abajo. Entonces esto lo que tendríamos es que este de acá sería menos. Y listo. De aquí en adelante vamos a asumir esto, digamos, A es real, B es imaginario y C es imaginario. Significa que vamos a trabajarlo de esta forma. Voy a asumir de que B tiene una magnitud y un ángulo. Y que la constante C tiene la misma magnitud y el ángulo contrario de B. Para seguir el avance, lo siguiente. Según esto, h de s sería A, no voy a copiar quién es A, pues toda esa expresión, digamos, por ahí. Vamos a asumir que nada más A es aquello que está allá. Entre S menos P1 más B, S menos P2, transformando al tiempo. Entonces la respuesta al impulso sería A por E a la P1T U de T más B por E a la P2T por U de T más C ok. Esto, como son polos complejos, hay un manejo que hay que trabajar extra de simplificación. Como P sub 2, P sub 3, B y C son números complejos. Esto vamos a poderlo llevar a un manejo interesante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos, este es real y ahorita, de hecho, P1 es menos 1, entonces podemos ir ya poniendo esto, sería menos T por U de T. B, llamémoslo nada más que tiene magnitud B y ángulo E a la ángulo de B. Y el polo P1 sería, P2 sería menos alfa medios más J raíz de 3. De hecho, ya aquí no me alcanzó esto, voy a ver para aquí abajo. Más, la otra sería, también llamémosla igual, magnitud B, ángulo de menos J, ángulo de B, por E a la menos alfa medios, menos alfa. A esta expresión que está aquí, vamos a los términos 2 y 3, vamos a factorizarle todo aquello que se pueda, que tengan en común, como la magnitud de B
Y ven que aquí hay un exponencial, que ese exponencial es e a la menos alfa medios t, que está menos alfa t, y aquí también menos alfa medios t. Y luego dentro queda el exponencial del ángulo de B y el exponencial de la parte imaginaria del polo. Vamos a agruparlos en uno solo, que eso sería J alfa raíz de 3 medios más el ángulo de B más, y de este otro lado voy a agrupar el ángulo con este mismo. Sería menos J si a esto lo multiplicamos por un 2 y lo dividimos en entre un 2, vean que esto es de aquí que está definiendo es un e a la j, todo esto lo podemos ver como un zeta, y aquí está el mismo ángulo, como un zeta, pero con el menos sería como e a la menos j zeta. Entonces usted ve claramente la identidad de un coseno. ¿Cómo está definida? Como, bueno, esta parte ya estaría fija, es un exponencial decreciente real, y aquí tendríamos más dos veces la magnitud de b por el exponencial decreciente. Bueno, dependería del valor de alfa. Ese exponencial y un coseno de alfa. Aquí me falta una t. Claro. Alfa raíz de 3 medios t más el ángulo que tenga la constante compleja t por el u de t. Creo que aquí lo olvidé. Y esta es la respuesta al impulso, que tiene una componente que oscila y una componente decreciente de amortiguación. Ejercicio, digamos, que muestra algebraico y de 3, un poco extenso y de manejo un poco grueso. Decía, vamos a retomar esto. Estamos, digamos, viendo esta última parte. Dice, determina además para qué valores de alfa el sistema es estable si g de t es igual a esa función. Veamos ahí qué tenemos. Nos está proponiendo que g de t es la derivada de h con respecto a t más h de t. Dice, determina además para qué valor de alfa el sistema es estable. Yo creo que aquí un poco las reacciones está un poco perdida. Eso está un poco desconectado de la segunda parte. Realmente aquí nada más es para qué valores de alfa el sistema es estable. Para esto vamos a traernos la respuesta al impulso que encontramos. Recuerdan que para que sea estable, varias formas de verlo, pero aquí quizás la que veo más sencilla de manejar es que necesito que la respuesta al impulso sea absolutamente integrable. Este exponencial, como es derecho, es decreciente, cuando el tiempo avanza tiende a cero. Esa parte es absolutamente integrable, pero necesito que este otro también. Y vean que para poder
lograr que sea absolutamente integrable, el coseno siempre oscila. Necesito que algo haga ese coseno que se amortigue hacia cero. Es exactamente este exponencial que está acá. Este exponencial que está aquí es un exponencial e a la menos alfa medio de t. ¿Qué condición necesito para que este exponencial sea decreciente? Así, para que multiplicado por este coseno lo amortigue y tiendan a cero juntos. Y necesito que se siga manteniendo decreciente. Y eso solo lo garantizo si alfa es mayor a cero. Entonces la condición para que sea estable es que alfa sea positivo. Real, positivo. Eso sería, si esto se da, h de t, o más bien el sistema es estable. Y ahora veamos la segunda parte, que creo que la segunda parte, como les expliqué, la idea es, la reacción es un poquito tender a confundir, pero el punto creo que ya eso fue lo que no leí bien, quizás. Ahora dice, aparte, punto y aparte, sí, g de t es igual a la derivada de h más h de t. Indique cuántos polos tiene la transformada de Laplace de g. Vamos a ver. Transformando esto sería g de s por s h de s más 1. Más 1, más h de s. Creo que aquí es donde está. Recuerden que nosotros h era, vamos a traerlo porque no lo recuerdo así completo. Me interesa esta expresión de h. Ven que ese término que está ahí es un cero que cancela este polo. Entonces g tiene esta función. 1 entre el polinomio de orden 2 que se da como s cuadrado más alfa cuadrado, no, perdón, alfa s más alfa cuadrado. Pues por lo tanto, la respuesta es que g tiene dos polos. Y que ya sabemos que son complejos conjugados entre sí. Bueno, ahí tendríamos ese ejercicio un poco transformada inversa, manejo algebraico, un poco de división por ahí. Y de alguna forma laborioso para poder terminarlo por acá. Ahora vamos a resolver este otro ejercicio, el 4.16, que es también sobre sistemas LTI, Laplace y demás.
tenemos que dice, indique cuál es la expresión algebraica HS de un sistema cuya función de transferencia tiene un cero de primer orden en cero. O sea, vamos a ir anotando acá. Entonces, en S igual a 0, tiene un 0 de primer orden. Dos polos simples en más menos 1, o sea, en S igual menos 1 más menos J, ahí hay dos polos simples. Y dice que una constante K de 4 de ganancia. Por lo tanto, la función h de s que tendríamos es la constante, tenemos un 0 y dos polos. Ajustándolo con los valores que nos dieron, sería 4, S del polo estaba en el origen, esto es un 0, entonces sería 4S. Entonces S más 1 más J y S más 1 menos J. El polo era 1. Yo anoté 1 negativo. Vamos a ver. Menos no está. Al no estar, este de acá y este de acá son negativos. Multiplicando por ahí para encontrar como el polinomio. Sería, como distribuir todo lo que tenemos aquí, sería S cuadrado menos S menos JS, luego sigue menos S más 1 más J más JS menos J más 1. Cancela esto y esto. Luego el J o el menos J. Y la expresión final sería S cuadrado menos 2S más 2. No se puede saber realmente la región de convergencia porque no nos dicen información de las características de H o del sistema. Entonces, digamos, al menos la función sería esa. Este otro ejercicio, el 4.20, tenemos que indique cuál es la constante del sistema cuya función es esta que está acá. El hecho de la constante es algo asociado al ejercicio igual al que estábamos resolviendo. Cuando se habla de la constante del sistema, el sistema tiene que ser estar factorizado
términos simples, o que los polinomios estén, la potencia más alta sea uno, la constante, que lo multiplica. Entonces, pues en este caso, vean que h de s, por ejemplo, en el numerador, S es la potencia más alta, S era uno en el numerador, y está multiplicada por alfa. Entonces ese alfa hay que factorizarlo para que la función, pero aquí sería un alfa, para que exactamente esa potencia tenga una constante de uno. Y lo mismo hay que hacer en el denominador. Vean que aquí abajo hay un 2 que hay que factorizarlo para que la potencia de la 2 sea uno. Si factorizamos ese 2, aquí tendríamos un 3s más 2. Todo aquello constante, luego de que los polinomios estén así, o ya, por ejemplo, igual si ya factorizáramos este polinomio de segundo orden, nos quedarían dos factores simples. La constante que quede, digamos, a la hora de definir la expresión de esta forma es lo que representará la constante del sistema. Entonces, en este caso, la constante es igual a alfa. Audio Jungle.